Muchachos, Dios les bendiga, les guarde. Vamos a orar para comenzar nuestra lectura bíblica en Mateo capítulo 5, versículo 27 que damos la semana pasada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú eres nuestro Dios todopoderoso. Señor, te amamos y estamos agradecidos porque tú es la salvación, la vida eterna. Señor, tu palabra inspirada, Señor, que nos limpia, que nos purifica el corazón y la mente. Señor, te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que nos enseñes, que seas tú nuestro Maestro, Dios. Que seas tú nuestro Dios, que nos ilumines en el entendimiento para comprender tu revelación. Tu presencia esté con nosotros, que ministre en nuestro corazón, que penetre la palabra, que parta y el Espíritu los tuétanos, que saque la luz los pensamientos y las intenciones del corazón para ser transformados por tu poder, por tu gloriosa palabra que nos santifica. Gracias te damos porque tu presencia estará con nosotros esta noche. Amén y amén. Bueno, entonces capítulo 5 de Mateo, versículo 27, la semana pasada, ¿se acuerdan que quedamos, muchachos? La ira de Dios. Jesús y la ira. Estamos comentando sobre que cualquiera que se enoja, ¿verdad?, contra su hermano, ya ha pecado contra Dios, en el sentido de que ya es considerado como un homicida. Es de manera, porque en la ley decía no matarás, y la gente decía, bueno, si no te mato no tengo problema, me puedo enojar contigo, y el Señor vino como reformando la ley, y en vez de quitarla y abolirla como muchos creen, Él vino más bien a añadirle, a ponerla más bella, a traer su esencia del corazón de Dios. Vamos a leer el versículo 27. El Señor entra hablando sobre algunos detalles de la ley o del decálogo. No matarás, no adulterarás, y de los 10 mandamientos, ¿verdad? El Señor empieza a poner y a añadir y a reformar la ley de una manera para ponerla aún más difícil, para demostrarle al hombre que el hombre necesita de la gracia de Dios. Porque el hombre no puede vivir la ley sin que el Espíritu Santo no haya venido a su corazón, y que en su santidad le obliga a vivir una vida santa. Le lleva a vivir una vida santa. Okay, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso está en Éxodo 20:14 y en Deuteronomio 5:18, que tiene que ver con los 10 mandamientos. Pero yo os digo, mira esta palabra, yo os digo, está reformando, yo digo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se lo puso mujer? Sí, se lo puso. No te acuestes con una mujer casada, no adulteres. Ahora, pero yo os digo, no solo que no adulterará, sino que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mira en la calle cómo se ve eso. ¡Wow! Y en este último tiempo que estamos viviendo, hombres, ¿sabes? Sí. Mira, parecen ventiladores. No es lo mismo, no es lo mismo ver a una mujer que ver a una mujer para codiciar. La palabra codicia, ¿qué significa? ¿Qué cree usted que significa la palabra codicia? Desear. Yo la quiero para mí. O sea, la desea inclusive hermanitos que tienen sus sueños sexuales en su mente con las mujeres en la calle. Está como el cuento del diácono que está orando en la iglesia, habla camazanda larga y hablando en lengua, y me remango la manga larga y todo eso, hablando en lengua, el don bello de lengua, ¿verdad? Pero el hombre cuando sale, él dice, ese culto estaba bueno, fuego de Dios, caramba, ¿no? Y cuando va caminando por la calle, ve a una mujer en minifalda y se voltea y hace, muchacha, y viene un hermano de la iglesia que le dice, pero hermano,
Dice, no, aquí viendo cómo esta juventud se pierde. No, mentira. Estaba anunciando a la muchacha, estaba codiciando a la muchacha. Y en este último tiempo que las mujeres ya andan por la calle casi desnudas, prácticamente, es imposible que no veas a una mujer, pero el problema es que no la codices en tu corazón, que tú la desees. ¿Verdad? Por eso, de todas cosas guardar tu corazón, de hermana, la vida. Porque todo lo que va de los ojos va al corazón. Entonces, no es lo mismo mirar. Cuando uno tiene un corazón puro, ha sido lavado por la sangre de Cristo, transformado por el Espíritu Santo, que no es carnal, que es un hombre espiritual, que no está viviendo en la carne. Este hombre la mira y quita la mirada, no se queda enganchado. Tienes la segunda mirada, estás perdido. Ajá, hay un mensaje que se llama así, el pecado de la segunda mirada. Porque si tú la viste y vuelves a verla es porque la querías volver a ver. Si lo ves bonito, oye, gracias por esta creación, y ya. Entonces, no es lo mismo ver a una mujer que ver a una mujer para codiciar. No es que ahora usted va a mirar los ojos cerrados y no voy a ver a una mujer porque voy a adulterar, no. Que no la codicie, o sea, mirarla con deseo. No me quiero para mí. Sí, entonces, y ahí es donde uno tiene que ver cómo está el corazón, si está carnal, si está los deseos. Entonces, el hombre aparentemente vive adulterando la raza, por esto, el Señor acaba de plantear. Pero la pregunta sería, ¿eso solamente se aplicaría a los hombres? Porque aquí dice que mira el corazón, para una mujer para codiciarlo. Hoy en día la mujer te dice cosas. Ahora, la mujer en el sentido de Israel era mucho más casta, era mucho, desde chiquita era criada con los principios del decálogo, de los 10 mandamientos, de la ley de Dios, y generalmente era muy guardada, era muy protegida, la mujer crecía sana. Aunque uno veía mujeres adúlteras como María Magdalena y otras mujeres, pero el tiempo de hoy, ahora son las mujeres son más perversas, los mismos hombres codician más, y entonces ellas también se convierten en adúlteras al mirar a un hombre para codiciar, aunque el Señor aquí habla de un hombre que quiere una mujer, pero en el sentido espiritual. Pero hoy el hombre dice, bueno, pues yo soy hombre, yo no soy homosexual, pues aquí voy a mirar una cosa así. Sí, pero en el sentido espiritual eso se aplica tanto a un hombre como a una mujer. Cuando la persona mira para codiciar, de adúltero de su corazón. Yo sé que esto no está aquí en el texto, pero yo quiero hacer énfasis de este principio que tiene Santiago, y para llevar a la claridad esto. Santiago capítulo 1. Yo sé que en una predicación uno hace eso, pero quiero la importancia de mirar. El pecado a veces que uno cree que el pecado se da en la acción, pero a veces no se da, el pecado no se da en la acción, se da cuando lo concibes en la mente. Santiago está después de Hebreos, Santiago 1, versículo 13. Dice la Escritura, cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, diga conmigo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Diga conmigo, atraído y seducido. ¿Por medio de qué uno es atraído y seducido? Los ojos. O el oído. Puede ser seducido con la atracción. Generalmente cuando hay algo que te tienta, o te llama la atención, te atrae, te seduce, te cautiva. Por eso es que uno debe guardar mucho los ojos y los oídos. Lo que vemos oímos. ¿Por qué? Porque el corazón, ahí están los pensamientos, los adulterios, dijo el Señor. Más adelante lo vamos a ver, el Señor lo repite. En el corazón del hombre está el pecado, por eso él habla del hombre carnal, que es pecador por naturaleza. Entonces,
cuando de su propia concupiscencia ha traído y seducido, entonces la concupiscencia, o sea, los malos deseos, después que ha concebido, o sea, ¿dónde se concibe? En la mente, en el corazón. En la mente y en el corazón. Entonces, dice, da luz el pecado. ¿Cuándo da el pecado? ¿Cuando se consuma o cuando se concibe? ¿Tú lo concibes dónde? En la mente. Porque da luz la concupiscencia, los deseos que tú tenías en tu corazón, los deseos carnales, los malos deseos, los deseos extralimitados. Pero cuando complace ese deseo, no cuando lo complaces, cuando lo concibes que puede ser una realidad, cuando tú lo concibes en la mente. Porque por eso es que te dice, cuando miras a una mujer para codiciarla, o sea, de tu concupiscencia, de tus malos deseos, miras a una mujer para codiciarla. La estás codiciando con los ojos, pero tú estás disfrutando eso en tu mente. Y todavía no te has acostado con la mujer. ¿Estás viendo? Ahí viene el pecado. Entonces, estas imaginaciones, sí, el corazón puede tener pasión por eso. Porque codicia, la quiero para mí, deseo esa hermosura, igualdad. pero se enamora. Y bueno, a veces no es enamoramiento, a veces son deseos carnales sencillamente. No, Porque hay gente lo que quiere es tener sexo y ya. Después no quiere más nada con la mujer. No, de hecho aquí en el Teo no dice, en Reina Valera 95, Ajá. dice cuando de su propia pasión, Pasiones carnales. pasiones Desbordadas, pasiones desbordadas, desenfrenadas. Y es interesante porque dice, el pecado, dice, entonces la concupiscencia, o sea, las pasiones, después que ha sido concebida, da luz el pecado. Por eso que Cristo dice, cuando viene una mujer, cuando un hombre viene a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, porque los malos deseos dan luz. La concupiscencia dio a luz lo que ella lo concibió, lo pensó, lo codició, y ahí nace el pecado. Por eso ya adulteró. Fíjense, usted dice, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ahí la consumación, da luz la muerte. La muerte espiritual, lógicamente, porque alguien que peca no se muere, a menos que le dé un infarto. No está hablando de muerte espiritual. Porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando tú lo contaminas, se reduce inmediatamente a su cuerpo, muerte espiritual. Porque es pecado de muerte, el pecado no de muerte. Dice la Biblia. Entonces, generalmente los pecados sexuales son pecados de muerte por cuanto es pecado contra el cuerpo del que es templo y morada del Espíritu. Mancillaste en el lugar del templo santo de Dios. Pero generalmente, siempre Satanás me dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. ¿Quién tienta al tentador? Satanás. Y Satanás nunca, ¿quién tentó a Jesús en el desierto? Satanás. Y Satanás nunca va a tentarte con algo que no sea tu debilidad, porque la palabra de tentación es eso. O sea, tratar de que tú desobedezcas a Dios, seducirte, que tú cedas a sus deseos. Si tu debilidad es una caja de cerveza, Satanás te va a poner una caja de cerveza. Si tu debilidad son las mujeres, Satanás te va a poner mujeres. Si tu debilidad son los hombres, que son las mujeres, Satanás te pondrá un hombre. Si tu debilidad es el dinero, Satanás te va a dar una oferta de mucho dinero. Siempre va a hacer algo para que tú te desvíes, codicies lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces te atrae y te seduce. ¿Por qué? Porque tienes tus deseos en el corazón, deseos desenfrenados carnales. Por eso es que dice, el que vive en la carne, dice no puede agradar a Dios, Romanos 8. Y dice que si viven en la carne moriréis, porque las obras de la carne son práctica de pecado, produce muerte. El que practica el pecado es el diablo. Entonces, Satanás te va a tentar para que tú accedas, como atrayéndote y seduciéndote. Generalmente usa los sentidos, los ojos y los oídos. Y eso lo estamos viendo en todos lados. Cuando tú vas en el metro, la otra vez que íbamos en el metro, mientras estábamos hablando contigo, yo le conté rato, una muchacha no me quitaba la mirada,
encima, pero era feo, varón, morbosa. Entonces yo estaba incómodo. Entonces yo me dejaba para él así, claro, para evitar la mirada. Porque si yo la veo porque era bonita, si yo me quedo enganchado en la mirada, estoy atraído a seducir y quizá la voy a codiciar. Bingo, adulterio. Entonces el pecado se consigue donde, en la mente, en el corazón. Y de ahí da luz el pecado. Ya hay pecado. Y cuando el pecado es consumado, o sea, llevado al acto, entonces viene la muerte espiritual. El Señor es claro aquí, Jesús es el adulterio. Porque yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, ya adulteró con ella en su corazón, no necesita acostarse con la mujer. Por eso es que la masturbación es un pecado. Porque las personas desean, cuando la gente cuando se está masturbando no está pensando en ángeles, está pensando en mujeres. Entonces ya hay un adulterio, ya hay. Por eso son adúlteros y fornicarios sin haberse acostado con la mujer de otra persona. Ya son adúlteros de por sí. Porque lo que hay en su corazón es adulterio y fornicación y todo eso está saliendo. Y por eso que dice que de la abundancia del corazón, el Señor dice, habla la boca, y como está el corazón, la concupiscencia. Por eso es que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. La vida espiritual es muy importante porque cuando tú estás puro en el corazón, tú tienes tu mirada, tú no tienes que estar viendo a otra mujer, tú tienes tu esposa. En el caso de los casados y los que no. Y los que no tienen mujeres, por ahora esposa, él no necesita, porque él está buscando a su mujer, pero le puede gustar a una persona, ¿verdad? Pero aún así la codicia es muy diferente a alguien me gustó, me quiero casar, nos enamoramos, es muy diferente. Alguien que está codiciando. Y que está codiciando solamente quiere saciar un deseo. Entonces, la codicia, por eso dice que esto violenta otra la ley de Dios, que dice no codiciarás ni al güey de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el asno. O sea, este pecado de adulterio, de deseo, de codicia, la codicia que es un pecado que está violentando la ley de Dios, en la naturaleza de Dios, también es un pecado que nos lleva a otro pecado, que es el adulterio. Doble pecado. Estás codiciando y adulterando. ¡Wow! Impresionante eso. Por eso dice el Señor, hay gente que está hablando aquí, cree que está hablando de personas, eso lo defino, está hablando de obras literales. Aquí la gente, según el contexto, que mira una mujer para codiciar, o sea, tú no puedes espiritualizar algo que está hablando de un contexto literal. Por ejemplo, vamos a ver de lo que yo le estoy diciendo. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho tiene ocasión de caer, sácatelo. ¡Wow! ¿Ah? Sácatelo. Ahora la gente dice, no, esto no está hablando de que te tiene que sacar el ojo. No, está hablando de eso. Está hablando de un hecho que ejerce de la vista, o sea, cuando miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Entonces, para que no mire a una mujer, te quedaste ciego. Eso es lo que te está diciendo. Hay que espirituarlo, ¿no? Mejor ocasión eso. No hay que espiritualizarlo. Ahora, yo no quiero que usted, se saque el ojo. Pero porque vamos a decir algo ahí. Pero si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea, esto es determinante. Está hablando del ojo físico, no está espiritualizando el Señor nada. O sea, es preferible que te quedes sin ojo que ser echado en el infierno por adultos. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Y está hablando de todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque los muertos resucitarán sus cuerpos para ser echados. Aquí en el infierno, en este caso, el lago de fuego. Ahora, la cuestión está, el Señor aquí no había muerto todavía. El Espíritu Santo no había venido todavía.
esta gente estaba viviendo bajo la ley. Jesús caminó bajo la ley. Le está hablando a un pueblo que era judío, que se circuncidaba y que guardaba la ley. ¿Verdad? Porque hay que entender que Cristo, en su mensaje del Evangelio del Reino, vino predicando a la casa de Israel. Eso hay que entender. Después le envía a los apóstoles para predicar a los gentiles. Pero mientras cuando él vino dirigido a la casa de Israel. O sea, Israel sabe lo que le estaba diciendo. Prácticamente le está diciendo, yo no vengo a aburrir la ley. Después de lo que leímos la semana pasada, yo vengo a cumplirla. Y aún así añadirle. Porque yo soy la palabra. O sea, la idea era, ustedes necesitan vivir así, si no están perdidos. Ahora, ahí es donde entraba la situación de reconocer al Mesías. Porque la salvación es la gracia de Dios. Porque ningún hombre podía cumplir la ley por sí solo, porque sí había maldad en su corazón. La naturaleza pecaminosa de la adúltera. Generalmente ninguno cumplió la ley en todo el tiempo de la ley. Por eso el Señor le dice, cuando iba a perder la adúltera, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Salvaron el todo? Sí. Ahora, es muy interesante porque el adulterio es una causa, una de las causas que dice la Biblia que ningún adúltero heredará el reino de los cielos. O sea, de condenación. Ahora, cuando Cristo murió, envió al Espíritu Santo. Y ahora vive en el corazón de los hombres. Y Él nos santifica. Nos purifica. La palabra de Dios nos limpia. Así que cuando un hombre con el Espíritu Santo está gobernando la vida de un hombre, cuando habla de gobierno, ¿verdad? Y el hombre terrenal murió, ha muerto, el hombre carnal, con sus deseos y pasiones. Por eso Pablo dice, moría el viejo hombre con sus pasiones y deseos. No necesitas sacarte un hombre, necesitas morir al viejo hombre y dejar el camino, ¿verdad? De gobierno al Espíritu Santo para que tus obras sean santas, ¿verdad? Para que tus obras sean santas. Entonces, y ahí tú no vas a mirar a una mujer para codiciarla. Sin embargo, siempre vas a tener la tentación, porque estamos en un cuerpo de carne. Satanás va a intentar tentarnos. Y ahí donde uno, el que ha nacido de Dios, no puede pecar o no puede practicar el pecado. Inmediatamente uno se arrepiente y es limpiado con la sangre de Cristo. Porque por la obra de la ley nadie será justificado, sino por ahora por la muerte de Cristo. Él no es nuestra justicia, porque somos pecadores. Ahora, no somos practicantes del pecado. Antes lo miraba una mujer y eso era una rumba. Uno adulteraba con no sé cuántas mujeres al día. ¿No me entiendes? Pero igualito hay que guardar nuestros ojos. Inmediatamente si tú ves algo que te llama la atención, quita la mirada, no ves eso. Y si pasa, porque no, es imposible ir al Señor y pedir perdón y que el Señor nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Al principio a mí me costaba mucho, bueno, porque al principio no me cuesta, porque uno no... Pero que ha nacido de nuevo, pero gracias a Dios que oye, el Señor con su palabra me ha limpiado. El que ha nacido de nuevo, Dios nos lleva hasta la santidad. Por eso dice que el que tiene el Espíritu, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Porque el que ama no codicia a la mujer de su prójimo. ¿No entiendes? No codicia nada de su hermano, de su prójimo, de su amigo, de su primo, del pecador. Lo mismo que ellos que están codiciando nada. Porque ha nacido de Dios, la santidad de Dios está en el corazón. Pero lógicamente aquí el Señor está diciendo a los carnales, y entonces como ellos no tenían al Espíritu Santo dentro, le está diciendo, si tú adulteras, vas al infierno. Mejor que te saquen el ojo, que con tus dos ojos se ha estado al infierno. Entonces está hablando, Si no te quieres sacar el ojo, bueno, no hagas eso. claro, exacto, no hagas eso, porque por la ley, la práctica de la ley, las obras, el que vivía por la ley era justificado por la ley. Acuérdense que Cristo todavía no había muerto. El nuevo pacto entra con la sangre derramada.
el Espíritu Santo viene a través de la fe en el Hijo de Dios. La justicia viene por la fe. Entonces, aquí el Señor está diciendo a un pueblo, en general está hablándole a un pueblo que estaba bajo la ley. Sin embargo, la gracia no es una licencia para violar la ley. De hecho, la gracia y el Espíritu Santo nos va a llevar hacia la santidad, hacia la obediencia de la ley. Vivir la palabra. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley está hecha para los pecadores, para condenar a los pecadores. El que viola la ley, será juzgado por ella. Entonces el Espíritu Santo dice, contra tales cosas no hay ley que te condene. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo vive en tu vida, la santidad de Dios opera, y ya no eres tú, sino entonces empieza a rechazar el pecado, aborrece inclusive el adulterio, y cuando sientes el deseo o la tentación, porque Satanás no va a seguir intentando, uno hace como Jesucristo está. Cualquiera que viene a una mujer para codiciarla y adulterará con ella en su corazón, por lo tanto no adulteraré, sino que seré fiel a mi Dios y guardaré mi corazón para estar fiel a mi esposa y a mi Dios. ¡Aleluya! Y uno dice, ahí está cumpliendo la ley, pero el Espíritu de Dios nos lleva a eso. Porque es la naturaleza santa de Dios. Ahora ya no necesitas sacarte un ojo. Pero igualito es aplicable el hecho, si tú miras a una mujer, sea en la gracia o en la ley, para codiciarla ya adulteraste con ella en el corazón, y es necesario que te arrepientas y que tu corazón de Cristo te limpie. Así que cuidado con esas mujeres que por ahí andan seduciendo, cautivando, y cuiden nuestras miradas, cuidamos nuestros ojos de lo que vemos. Amén. Bueno, Jesús pasa a otro tema también de la ley, y el versículo 31 dice, también fue dicho antes en la ley, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso era instituido, o sea, se puede divorciar. Eso estaba en Deuteronomio 24, versículo del 1 al 4, esa palabra de la ley. Okay. Pero yo os digo, el Señor añadiendo, que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Ay, Dios mío. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. O sea, el que no tiene nada que ver, se casa con la mujer que ha sido divorciada. Repudiada es que se dio carta de divorcio. Divorciada. Adultera el tipo también. ¿Y podía divorciarse porque no podía casarse? No podía casarse. Un solo matrimonio. O sea, que el que repudia a su mujer hace que ella adultere. O sea, que se divorcia de su esposa, que le dé carta de divorcio. A no ser por causa de fornicación. Generalmente, esto es interesante, porque se tenía en cuenta de que, o sea, la única manera para yo divorciarme es que mi mujer me monte cacho, o sea, sea adúltera. Entonces, si me hiciste infiel, yo corto contigo, y me puedo volver a casar. Así piensa la iglesia del Señor en este tiempo. Pero si leemos bien, sí, porque bueno, el único requisito para divorciarme es que haya adulterio. Si hay adulterio, yo me puedo divorciar y volverme a casar. Eso dice, porque mira el pasaje. Dios dice, porque Jesús dijo, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer debe carta de divorcio. Mas yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, si yo me divorcio y ella se casa con otro, adultera. Pero a no ser por causa de fornicación, o sea, si yo me divorcio por causa de fornicación de la mujer, yo me puedo y ella también. Sí, no hay problema. Pero la gente dice que, o sea, si la mujer mía o yo, en monto caso, o sea, el adúltero soy yo, pero ella se puede casar con otra persona. Lo que no miran es que aquí en el versículo el Señor está diciendo fornicación, no adulterio.
Cualquiera que se divorcia hace que la persona adultere. Y si se casa con la repudiada, el que se casa con ella también adultera. Más ella está adulterando. ¿Ah? Y ella también adultera. ¿Y cómo queda el hombre? También si se casa, le dice que en este caso dice, si se divorcia, ya es adultero. Lee la palabra, yo quiero que lea la palabra, no me vea a mí que lo que yo digo. No. Porque yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, si la repudia, nada más. No, yo entiendo eso. Pero parece que muchos no pueden, no entienden cuál es la causa de fornicación. Pero yo lo voy a explicar ahorita, pero la cuestión es, el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora bien, la gente dice, el requisito que el Señor dio para divorciarse causa de fornicación. Yo confundo con adulterio. Y yo confundo con adulterio. Entonces, pastores captan a un poco de gente en adulterio. Y siguen adulterando. Y siguen adulterando. Aquí no dice adulterio, dice por causa de fornicación. En Israel y en la ley, o sea, en todos los que vivían bajo la ley, una muchacha no podía tener relaciones fuera del matrimonio. Y hace muchos años no se veía en este país. Sí, y eso era normal. Pero la cuestión está en que generalmente el hombre buscaba la mujer y la muchacha virgen, doncella de su casa, porque no era común que las mujeres andaban como hoy, y de la vida loca, teniendo sexo aquí, sexo allá, no había promiscuidad en aquel tiempo, no era normal, y porque la ley también lo prohibía. O sea, la mujer debía casarse y en el matrimonio, que el sexo es, o sea, fornicación es el sexo fuera del matrimonio. Entonces, el hombre se casaba con la muchacha. Y resulta que cuando iba a tener su intimidad, se daba cuenta que la muchacha no era virgen, sino que había fornicado. Y entonces le decía, no, yo no quiero seguir viviendo contigo porque eres una desleal. Eres una pecadora, yo no quiero seguir viviendo contigo. Y le daba la carta de repudio. Entonces, él no adulteraba y ella tampoco. Entonces, si ella se volvía a casar con otro, no había ningún problema. Porque el hombre no la aceptaba en su condición de fornicaria. Y entonces el hombre decía, por esa causa yo no te recibo. Y le daban la carta de divorcio. Pero de resto, si te divorcias, estás en adulterio. Esa es la verdad que el Señor está diciendo. Interesante, ¿eh? Ahora, en el tiempo de hoy, que la promiscuidad es tan terrible, que es normal el sexo fuera del matrimonio para el mundo, pero no para Dios. Fornicación es pecado y ningún fornicario debe dar reino. Al menos que se arrepiente y sea lavado con la sangre de Cristo, se han borrado sus pecados para ser una nueva criatura. Uno recibe a la mujer, uno se enamora y uno dice, no la agarra ya fornicada, ya habiendo tenido sexo fuera del matrimonio, uno dice, no hay problema, yo te recibo así, ya no, eso es normal. Si antes éramos fornicarios y no había problema. Porque en la cultura occidental no se vivía la ley, eso no era normal. Entonces nadie va a darle carta de divorcio a su esposa porque no era virgen cuando se casó. Pero hace muchos años sí lo tienen. Antes sí lo tienen, bueno, porque generalmente la sociedad se ha degradado. La sociedad ha ido siendo pervertida, está contaminando la sociedad, está pervirtiendo la sexualidad. Los abuelos, que son mayores. Sí, no era normal la promiscuidad que hoy ven. La llevaban a su casa y entonces cobraban el amor, ¿no? Ahora, con la vida. pero en el tiempo de la ley que la gente esto no podía, o sea, la gente se iba a tomar a su mujer para sí sola, para hacer una sola carne, no que había sido de otro antes. Entonces el hombre, si él veía que la muchacha estaba ya lista, entonces él decía, no, yo contigo no quiero nada, porque tú eres una
desleal. Tiene que ser el primer momento, ¿no? Ajá. Primera relación, ¿no? Claro, eso debería ser su primero. Porque eso era lo normal. No estaba haciendo kilómetros. Los padres guardaban a sus hijos, los padres guardaban a sus hijos para su matrimonio. Eran muy estrictos con sus hijos. Entonces, Ellos son los que le daban también a la doncella, ujú, hasta poder darlo. era el padre quien daba la orden a la mujer de que el hombre la tomara o no la tomara. O sea que no era tan fácil vivir un adulterio así. Pero de repente alguno veía que esta mujer era fornicar y él decía yo no te quiero, además de vivir una vida de santidad para Dios. En este caso Dios aceptaba eso. Pero en la antigüedad, en la ley, también fue cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, o sea que la repudie. O sea que yo no te quiero más conmigo. O sea, ya me das asco, no quiero vivir contigo. Se le daba carta de divorcio por cualquier cosa y eso se había hecho una guasatita. El hombre se casaba, entonces cuando le daba la gana la botaba. Ya, vete aquí, no quiero nada contigo. Entonces Mariana Elena era casada. Y eso se ve hoy muchísimo. Entonces cualquier cosa la gente se casa y se divorcia. Por cualquier cosita. Por cualquier cosita. Y resulta que se viven casando y se vuelven a casar. Entonces viven en adulterio. Es más, tengo 3 más. Y aún en el Señor llegan, se casan, se vuelven a casar. Y lo peor es que los pastores viven casando a gente así. No. Eso no es correcto. No, porque bueno, estamos en otro tiempo, ¿no? Pero Jesucristo es el Señor y es el Señor. La palabra no cambia, es para todas las generaciones. Ni quitar. ¿Ah? No, pero estamos bajo la gracia. Sí, pero bajo la gracia, pero la ley de Dios sigue siendo la misma. Y el Espíritu de Dios que Dios nos ha dado es santo. Y nos va a llevar a la santidad, no va a llevar a desobedecer la palabra, nos va a llevar a cumplirla. El Espíritu de Dios no es por obra, pero la naturaleza de Dios nos hace vivir las obras de Dios. Dice, no es salvo ser por obra, pero sí salvo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Porque el que ha nacido de Dios no peca o no practica el pecado. Ajá, pastor, ¿y cómo van a hacer? Me imagino así como yo, otros cristianos que nos están escuchando tienen la misma inquietud que en los tiempos de hoy, que una pareja, en caso del esposo que sea cristiano o la esposa le es infiel con otra pareja, ¿cómo sería ese caso? Tendría para divorciarse. Bueno, la Biblia no dice nada al respecto. La Biblia dice que a no ser por causa de fornicación. En este caso ellos deberían resolver sus asuntos, perdonarse, o en este caso separarse, pero no volverse a casar. Perdonar, tratar de resolver la situación, o separarse, no volverse a casar, porque la Biblia no dice por causa de adulterio, no dice eso. Entonces el Señor dice, la única manera para aceptar el divorcio es causa de fornicación. Además, dice, si tú eres un creyente y estás con una persona incrédula, como eres incrédula, o al revés, no la dejes porque tú vas a sacrificar, tú no sabes si por ti ella va a aceptarlo. Claro. Y eso es lo que Entonces, no, pero es que no sea tan radical, es que no se trata de ser radical o no ser radical, entonces se trata de qué dijo el Señor, qué dice su palabra al respecto. O sea, no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. En este sentido, alguien por ahí me dijo que un muchacho estaba casado, una mujer estaba casada y estaba separada de su marido. Y el otro hermano estaba casado y estaba separado de su mujer. Y estos se enamoraron y ahora están juntos y se quieren casar. ¿Eso es posible, pastor? Yo le digo, no, eso es adulterio. Es más, ya se codiciaron y adulteraron. Y si una mujer, un hombre que se casara, se divorciara, También adulterio. Se vuelve a aclarar. se vuelven a casar, ¿Es adulterio con ellos mismos? Ah, no, entre ellos mismos no. Sí, dice la Biblia que él dice sí, que se vuelva a casar con su marido. no te vas con ella. Sí, se puede volver a casar con el que no, porque sigue siendo una sola carne. El problema es la unión espiritual, difícil que se produce cuando hay unión matrimonial. Entonces, el que no aguante,
Eso, mantener. El consejo para ustedes y para los que nos escuchan es, antes de casarse, sepa bien con quién se va a casar. Porque está toda la vida. Porque eso es, el matrimonio es para toda la vida. No es que me casé y ahora me arrepiento, no. Eso ya no hay vuelta atrás. Como dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Así es, y el Señor después lo enfatiza más adelante cuando habla del divorcio. Bueno, seguimos. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, no perjurarás significa jurar y no cumplir, sino que debías cumplir al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, el Señor hace una reforma aquí, y no juren en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal esto, de mal procede. O sea, el Señor dice, antes fue dicho, se decía, no perjurarás, o sea, no jurarás y no cumplirás, sino que todos los juramentos que le dé al Señor los cumplirás. Pero el Señor le dice, mas yo digo que no debe jurar ni por el cielo, ni por la tierra que ha estado en sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabello, porque no podemos hacer blanco negro, ni añadir pelo, ni quitarlo, ¿verdad? Ni jurar por nada, sino que vuestra hablar sea sí, sí o no, no. Uno tiene que aprender a decir sí o no. Pero júramelo, no, sí. ¿Tu palabra sí o no? Pero júramelo, no. Yo te estoy diciendo que sí y sí. Pero jura, no puedo jurar, porque yo no puedo de repente jurar y yo sé que de repente me puedo fallar. Eso sería pecado. Hay gente que se compromete y no cumple. Entonces, te lo prometo, te lo juro. No. Ay, sí, claro que voy a ir. Pero júramelo. No tengo que jurar. Cree mi palabra. ¿Sí? O decir no. Porque uno tiene que aprender a decir sí o no. Sí. Los pastores no estoy bien. Yo cuando leí la primera vez esto, más nunca lo leí. Y estoy hablando de que eres converso. Yo lo leí. Uy, no se puede jurar. Porque lo que es de mal proceder, o sea, si es decir, te lo juro, porque uno no puede, uno no tiene el poder para hacer que las cosas sucedan. Yo no puedo jurar algo. Por ejemplo, en estos días Dios tenga misericordia del presidente, Hugo Chávez, y debemos orar por él. Pero en estos días dijo, yo juro, se los prometo, yo lo juro que viviré, ni que él tuviera el poder para vivir o morir. Él no puede jurar algo que no esté en sus manos. La vida o la muerte le depende de Dios. Él debe decir, si Dios quiere, viviré y lograré cumplir el propósito por el cual soy presidente de este país. Hágase la voluntad de Dios. Pero la arrogancia es él llegar a decir que yo vivo o muero porque yo lo prometo. O sea, nadie puede prometer algo que no esté en sus manos, porque sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo morimos. Eso está en manos de Dios. Ni que fuera uno inmortal. Entonces, hay gente que se cree Dios para jurar algo que no depende de sí. Y eso fue el pecado de Herodes. Palabra de Dios y no de hombre. Y vino Herodes y empezó a hablar, se infló así como Dios, y cayó muerto comido por gusanos. Entonces, sea nuestro hablar sí, sí, o no. No, uno tiene que aprender a decir sí o no. Todavía la pastora me dice, mira, me propusieron esto, y le digo, mira, no, porque no vas a poder cumplir. No, mi amor, porque no vas a poder cumplir. Pero es que si yo lo hago así, yo hacer... No, mi amor, no vas a poder cumplir. Tienes que aprender a decir que no. Y no es porque no quieras ayudarlo. Pero cuando tú sabes que no vas a poder cumplir, es mejor decir no, a decir sí y quedar mal. Entonces, hay que aprender a decir sí o no,
Y no jurar por nada, porque no depende de nosotros que algo suceda o que no suceda. Todo está en las manos de Dios. Oíste, versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. O sea, como me hagan, yo hago. Pero yo os digo, no resistáis al malo, aquí cambia. Más yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, cualquiera que te haga mal, síguele tratando con bien. Mira, cualquiera que viera eso dijera, no seas tan masoquista. Tú lo que eres un masoquista. Porque mira que te está haciendo y tú sigues, le pusiste la otra mejilla, ahí está. Y te volvió a dar otra cachetada en la otra y le vuelves a poner la otra. Bueno, ¿y qué? Tú vas a vivir masoquista toda la vida. Bueno, pero es que ahí es donde está la naturaleza de Dios. Porque antes se decía ojo por ojo, diente por diente. Como me haga, yo te hago. Pero ahora no, ahora el Señor hace una reforma y dice, ahora no resistas al malo. Si te hieren la mejilla, volteale la otra. Bueno, le dice por aquí, ahora por aquí. Parecía masoquismo, pero eso tiene que ver con la naturaleza de Dios. Eso es sabio porque cuando tú actúas de esta manera, como dice el Señor, es enemigo, después es enemigo. Sí, porque generalmente la gente espera confrontación. Cuando tú pagas mal por mal, lo que estás haciendo es entrar en el territorio del enemigo, usan las armas carnales en Satanás. Las armas de Dios son diferentes, el amor. El amor es una arma poderosa. Cuando alguien te hace mal, tú no pagas con mal, sino pagas con bien. Versículo 40. Y el que quiera ponerte en pleito, quitarle la túnica, déjale también la capa. Mira, que eso es mío, que no sé qué broma, y tú sabes que no, bueno, tómalo, tranquilo, no te preocupes. No hay ningún problema. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. ¿Ah? Tú, mira, quédate, de repente el jefe te dice, quédate hasta las 7 de la noche haciendo un trabajo. Ok, jefe, te quedas hasta las 8, no hasta las 7. Pastor, esto de quitarse la túnica y dejarle también la capa se refiere también hasta cuando te roban. Inclusive. No ponerte... Claro, no resistirte al robo también. Porque más adelante te lo dice, sí. Aquí más adelante te dice, versículo 42, el que te pida, dale. Dame todo lo que tiene, dice el ladrón. Toma. Te quieren matar. Sí, bueno, pero no importa, tú tienes vida eterna. No tienes miedo a la muerte. Ahora, estoy hablando en términos de... Pero bueno, el que te pida, dale. Eso es. Inclusive a veces en el metro va alguien pidiendo, claro, uno tiene que discernir, porque hay gente que lo que quiere es para droga y... ¿ves? Entonces para caña y estas cosas uno no le va a dar para eso. Pero hay gente necesitada y hay gente que todo el tiempo hay gente que está pidiendo y tiene necesidad de algo. Entonces, que yo lo agarro de empleo. Sí, a esto, y tienen un negocio, a eso tampoco le doy. Pero hay gente que pide por necesidad, y a eso sí. Pide comida. Sí. Yo en tu caso sí. Te pida, dale. Tienen hambre. Inclusive cuando te van a robar, si te lo piden todo lo que tú tienes, dárselo. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúsa. Préstame ahí, no se lo puede, no, dale. Si te lo pide, dale. Mira, yo hasta ahora no he visto a nadie que alguien le haya robado y le haya quitado quizás el teléfono, el dinero. Mira, ya va, que aquí tengo el reloj, llévatelo también. Yo hasta ahora no he visto a nadie así. Que Dios tenga misericordia de los ladrones, porque el robo es delito, pecado. Pero a veces nos resistimos a lo terrenal. Y hay gente de verdad que con necesidad, hermano, no entendemos eso y nos pide y a veces lo piden prestado y uno le niega y cierra la mano con cabeza. Qué bonito no te sea, ¿cómo te lo regalas? Claro, te lo regalas, qué bonito es. ¿Cómo te regalas? Eso. Y a veces no hay que esperar que nos pidan, como no sabe que alguien tiene necesidad. ¿Cómo te lo regalas? ¿Ah? Y ahí está. Eso es bonito, ¿no? Sí.
Sí, pero no me manipule. Que me es así, hermano. Por ejemplo, tú tienes dos, dale. Legalmente, mira, dame tu casa, no te vas a quedar en la calle. No, lógicamente, entienda el fin de... Dame tu esposa, ¿no? Se puede. No, pero entiendan la esencia de esto. La esencia de esto es de que no nos neguemos, no resistamos. Él está hablando de los enemigos, de los malos. La esencia es el malo. La esencia ahí es el malo. O sea, el que te paga mal por mal, el que te paga mal. Generalmente uno le paga mal. ¿Eh? Entonces, no, la venganza, dice. Sí, Dios es la venganza, exacto. Dios es el que va a dar el pago, mientras nosotros tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si hacemos esto no nos salvamos, no. La salvación viene por la fe en Jesús. Pero el que ha nacido de Dios, es que la naturaleza de Dios está en él y él actúa conforme a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. O sea, es natural. Una transformación creciente. O sea, Dios trata con uno para entender que esta palabra de Dios nos está hablando. ¿Eh? Y de esto se trata. Porque el fruto del Espíritu es amor. Y ahí es donde está la esencia de esto. No vivir por obra, sino la esencia de que Dios nos dio la nueva vida. Es que Dios nos va a llevar a sus obras. Sí. Versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu familia y aborrecerás al que te hace daño, al que te adversa. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Mira, Señor, no es tan fácil esto, por eso es que el amor de Dios tiene que estar en el corazón. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Haced bien. Pero si alguien te trata mal y tú sabes que te aborrece, págale con bien. Orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Sabes qué? En Barquisimeto, donde estuvimos fundando la iglesia allá, había unas personas que verdaderamente nos menospreciaban, nos trataban mal, y algunos nos perseguían psicológicamente. Y en mis oraciones yo decía, Señor, toda oración hechicera contra mí, yo la cancelo. Yo te pido por el que está orando contra mí. Pero también, Señor, te pido que tengas misericordia de él, que lo ayudes. Que te reveles a él, Dios quiera, y Señor, tú concedas que ese hombre, esa persona se arrepienta. Te pido que le bendiga. A lo contrario es, mira, que le vaya mal, Señor, que le caiga un rayo. O sea, cuando los discípulos estaban con el Señor, le dijo, ¿crees que pidamos que caiga un fuego del cielo y los consuma? El Señor le dijo, usted no sabe qué espíritu tiene. Porque yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Entonces, la naturaleza de Dios, porque mira, si Dios no hubiera pagado mal por mal, ya no existieron. Hace tiempo, varón, hermano, hace tiempo no existieron. Eso es así. Pero Dios no nos pagó mal por mal. Y éramos enemigos de Dios, ¿verdad? ¿Correcto? Estamos separados, alejados. Ahora Dios nos hizo cercanos, nos acercó. Si Dios hubiera amado a solamente Israel, eran sus amigos, su pueblo, y Dios hubiera desechado, odiado a los que nos aborrecemos, que éramos enemigos nosotros, los gentiles, entonces, ¿qué era? Que no existiera mejor. Pero Dios, el amor de Dios entiende la misericordia. Es más, el intercesor Jesucristo intercede por nosotros día y noche. Y a veces fallamos. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siendo fiel. Y entonces a veces nosotros, que somos hijos de Dios, pareciéramos que no fuéramos hijos de Dios.
porque no pagamos como Dios nos pagó a nosotros, que extendió su misericordia y que intercede por nosotros día y noche a través del Padre Jesucristo. ¿Ah? Que envió y que sigue enviando un hombre de Dios a predicar el Evangelio a todas las naciones, porque quiere que los hombres se salven, aunque Él sepa que eso no sucederá. Eso no significa que Dios ama a la humanidad, a los enemigos, porque verdaderamente nos hemos rebelado contra Dios. Pero Dios no pagó así. Versículo 45. Para que seas hijo de vuestro Padre, ¿viste? Dice, amad a vuestros enemigos. 44. Bendecidos que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Orad por los que ultrajan y os persiguen. Para que seas hijo de vuestro Padre, que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos y impuros. Interesante, ¿no? Yo me diré que Dios iba a llover nada más donde están los justos. Sí, solamente Una boquerita nada más. Sí. Y los demás se están sacando y no tienen que comer porque no hay lluvia. No, Dios hace llover y hace salir el sol para buenos y malos. Pero lo más interesante es la primera parte del versículo 45. Para que sea hijo de vuestro Padre. Para que sea hijo de vuestros padres que están en los cielos. Porque la cuestión aquí era hacer esto para ser hijos. Pero la gracia de Dios es creí en Jesucristo, fui hecho hijo de Dios, y ahí la naturaleza de Dios sale para vivir como Dios es. O sea, la naturaleza de Dios, que es el amor a nuestros semejantes, el amor a nuestros hermanos, y por eso es que el amor es el cumplimiento de la ley. Ahí vemos, más adelante dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende de la ley y los profetas. Entonces lo interesante de esto es que la naturaleza de Dios nos ha dado su espíritu. Amén. Amén. Ahora, a veces pareciera que Dios no estuviera gobernando nuestra vida y que el Espíritu Santo no estuviera en la vida de los hombres, porque dice que Dios es amor, el que tiene a Dios ama, inclusive a los enemigos, no paga mal por mal, pone la mejilla, el que le pida le da, y ahí es evidencia de que esa persona es hijo del Dios Padre, por cuanto la naturaleza de Dios está en él. Porque él va a actuar conforme a Dios actuó. Dios no nos pagó a nosotros mal, aunque éramos enemigos. Entonces hay gente que se burla de uno. Y hay gente que lo peor es que tú escuchas que dicen, ojalá caiga un rayo del cielo. Ojalá se muera, imagínate, hasta eso he escuchado. Ojalá Dios los busque, en el infierno le espera. Por favor, y a ti te cayó el rayo del cielo, a ti te vino. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia, tú no puedes tener misericordia por los malvados. Y pedir a Dios que Dios tenga misericordia de él, porque lo que le espera realmente es el infierno. Y el que se mete con esos pequeñitos, a Dios defiende la causa alguna. Pero de ahí a uno gozarse por la tragedia de un enemigo suyo es muy diferente. De que pudiendo darle un vaso de agua tú se lo niegues, porque sabes que te adversa o te ha hecho mucho mal. Hay veces que uno hasta a veces darle un caramelito al que te mira feo, no está mal. Pero cuando uno está carnal, cuando está muerto espiritualmente, la naturaleza es, si tú me la hiciste, me la pagas. Por ojo diente por diente. Y los legalistas son así. Ojo por ojo, diente por diente. No, el Señor Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os traban, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿cuánto ama a los que le aman? A su mamá, a su papá, a su esposa, a su amigo. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o pecadores?
Sí, amar a su familia. Amar a su familia. Tú ves los pecadores en la calle, amar a su familia, amar a sus amigos, Ajá. amar a su esposo, su novia, a sus novios. Aman a la gente cercana, a los que aman, a los que los aman a ellos. Pero la clave es amar. Pero la clave es amar, exacto, ahí es donde está la naturaleza de la para diferencia. ser hijo del Padre. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Y uno de los atributos. ¿No hacen también los gentiles lo mismo? O sea, los pecadores. Los pecadores hacen lo mismo, saludan a los hermanos, se relacionan con su familia. Pero ¿qué hay de más de eso? Si lo mismo, los pecadores y los buenos hacemos lo mismo, no hay una diferencia. Y la idea es que el Dios marque la diferencia en nosotros y que la naturaleza de Dios salga en nosotros. Y que si nos hacen daño, perdonemos y paguemos con bien. Y bueno, y bendigamos y oremos por los que nos hacen daño. Esa es la diferencia. Dice, versículo 28, con esto terminamos, sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, santo. Ahora, por nosotros mismos, por nuestra fuerza, esto es imposible. Todo esto es la obra de la ley, todo esto es la ley de Dios, que no está revocada, que sigue vigente. Pero que por nuestra fuerza no podremos, por tanto somos pecadores. Y es ahí que todos los hombres hemos pecado porque todos hemos violado la ley de Dios. Pero ahí es donde viene Jesucristo, la fe en el Señor. Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por la fe en Él estamos justificados y nos ha dado su Espíritu, que ha derramado su amor en nuestros corazones, para que entonces la naturaleza de Dios salga en nuestras acciones. Y no somos salvos por obras, sino salvos por las buenas obras. Es la naturaleza de Dios sale a la luz. Y entonces podemos vivir la ley de Dios, practicar la ley de Dios por cuanto la naturaleza de Dios está en nosotros. El amor es el cumplimiento de la ley. Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. La ley no nos condenará por cuanto Dios nos llevará a cumplir su perfecta ley. No se trata de circuncidarse, no. No se trata de hacer los ritos de la ley. Entonces se trata de la naturaleza de Dios, que es la ley en el corazón de los hombres. Dios dice, hablando del nuevo pacto, ya no escribiré la ley en la tabla de piedra, sino la escribiré en la tabla del corazón de carne. La circuncisión ya no es externa, sino del corazón. Dios quita la carne, el pecado, el prepucio del corazón lo quita, la carnalidad, la concupiscencia. Y entonces nos hace una nueva criatura porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Así que la naturaleza de Dios, cuando alguien nos haga daño, inmediatamente somos redarguidos por el Espíritu a pagarle diferente, no pagarle mal por mal. No adulterar, sino que el Espíritu Santo nos va a llevar a la santidad, a ser fiel a nuestras esposas, a ser fiel a nuestro Señor, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y entonces Dios nos lleva a vivir su ley. Si estamos en muerte, es imposible que la ley de Dios la vivamos. Entonces pecaremos contra Dios y entonces seremos condenados. ¿Estamos entendiendo esto? La ley nos condena si la desobedecemos. Pero el Espíritu de Dios que Dios nos ha dado a través de la fe en Jesucristo nos hace vivir su perfecta ley. Porque claro, en el amor de Dios, el amor nos lleva a vivir la ley, a cumplir la ley. No vas a codiciar nada de tu hermano, no vas a robar nada de tu hermano, no vas a pagar mal por mal, ni ojo por ojo, ni vas a amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, vas a pagar como el Señor te pagó a ti. Entonces hay gente que dice, no, bueno, ya yo estoy salvo, ya los pecadores que se mueran, por eso no salen ni un segundo a predicar el Evangelio. ¿Sabes que ellos están desobedeciendo la ley de Dios y serán condenados por eso? Pero nosotros tenemos la justicia, nuestros hermanos, tenemos la palabra de salvación. Tenemos que salir a ser tratados, anunciando el metro, en las calles, aunque sea entregar un tratado,
aunque si no puede habla, pero entregar y hacer que a través de la fe en Jesucristo ellos sean perdonados de desobedecer esta ley, porque el mundo sigue desobedeciendo esta ley. Y lo peor que hay hermanos que todavía desobedecen esta ley. ¿Por qué? Porque es una evidencia que no han nacido de nuevo. Entonces, la ley lo va a juzgar porque Cristo dio el adúltero para dar al infierno, para que sea hijo de vuestro Padre. ¿Qué nos indica? Que somos hijos de Dios, el fruto. Por su fruto lo conoceréis. El Espíritu de Dios nos va a llevar a vivir esto. Terminamos el capítulo 5, ahora sí la tarea. Para la próxima semana tarea, ya sabes, buscar las palabras que se repiten, los personajes que aparecen, la parte política, cultural, social, moral, espiritual, que aparece en el pasaje. Si hay una de esas alguna de esas requisitos que no aparece, usted lo obvia y pasa al otro. Y hace un análisis del pasaje del capítulo 5 completo, del versículo 1 hasta el versículo 48, haciendo un análisis de todo eso basado en las palabras que se repiten, en las palabras difíciles de entender, en los personajes, en lo cultural, en lo social, en lo moral, en lo espiritual, en los religiosos que aparecen en el pasaje. En base a eso hacen un análisis y me lo entregan a mí. Y los que están en internet, si quieren hacer la tarea, nos las pueden enviar a nuestro correo, a nuestra página web, info@jesucristoesperanzadegloria.com.be. Allí estaremos recepcionando sus tareas y podemos a través del chat de Facebook comentar sobre la tarea. Yo se la estaré regresando a su correo ya corregida. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, de aprender, de que tú nos enseñes tu perfecta ley, Señor, que tú nos ilumines a toda la verdad, Señor. Te doy gracias. Perdona nuestros pecados, Señor. La sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad. Que purifique nuestro corazón para no pecar contra ti, Dios mío. Te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Transforma nuestro corazón, Señor. Liberta nuestro corazón cada día. Transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar con tu palabra verdadera. Te pido que bendiga a toda la iglesia, Jesucristo, Esperanza de Gloria. Y a toda la iglesia que nos escucha a través de la internet, bendícele, guíala a toda verdad. Señor, que tú cumplas tu propósito, Señor, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Gracias, Señor, porque estamos siendo santificados por tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, Dios. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios le bendiga, Dios le guarde.